La llamada entró a las 22:47. No estaba de servicio. Acababa de terminar una sesión nocturna en el gimnasio del departamento, con el olor a sudor y alcohol desinfectante todavía impregnado en mi piel. El tipo de noche en la que el condado se sentía en calma, resguardado en sus tranquilos rincones bajo un manto de aire húmedo de Virginia. Entonces, la voz del sargento de guardia crepitó por el sistema de megafonía del gimnasio, plana y urgente. Holloway. El sheriff lo quiere en su despacho. Ahora, supe que era grave incluso antes de verle la cara. El sheriff Thompson no era hombre de charlas nocturnas. Era una criatura de rutina y papeleo. Un hombre que creía que los problemas debían resolverse mucho antes de que se pusiera el sol. Cuando entré, estaba mirando un mapa del condado sujeto a un tablero de corcho, de espaldas a mí. El mapa era viejo, con los bordes del papel amarillentos. Su dedo descansaba sobre una mancha de color verde oscuro en el extremo oeste de nuestra jurisdicción, la cuesta de Blackwood. «Buenas noches, Mace», dijo sin volverse. Su voz era grave y rasposa, el sonido de demasiado café y muy poco sueño. «Tenemos una situación». Me habló de la llamada al 911. Sin palabras, sin gritos. Solo 9 segundos de lo que la operadora describió como una respiración húmeda y angustiada, como la de un corredor al final de un maratón que acaba de ver un fantasma. Luego, un clic. La señal provenía de un teléfono desechable, pero la señal de la torre la situaba en un radio de 50 pies de la antigua mansión Blackwood. Envié a Jenkins y a Carter a hacer una visita de control de bienestar. Continuó Thompson, girándose por fin para mirarme. Tenía los ojos cansados, marcados con profundas líneas de preocupación. Procedimiento estándar. Posible allanamiento de morada. Supuse que probablemente solo eran unos críos, pero no eran críos. La propiedad de los Blackwood no era para críos. Era la historia de fantasmas privada del condado, una monstruosidad gótica abandonada para pudrirse en una colina con vistas al río Avalon. Las historias decían que la familia que la construyó desapareció de la noche a la mañana en la década de 1920, dejando una cena completa sobre la mesa. Durante un siglo, había permanecido allí, acumulando polvo y oscuros rumores. Thompson me puso el tráfico de radio. Primero, la voz tranquila y profesional del agente Jenkins. Central. Avalon 12 en la escena, en la propiedad de Blackwood. La puerta principal está entreabierta, procediendo a pie por el camino de entrada. Cambio. 1 minuto de silencio. Central. La puerta principal ha sido forzada. Parece una entrada forzosa, daños significativos. Carter mantiene la posición fuera. Voy a entrar para un barrido preliminar. Silencio de radio a menos que haga contacto. Cambio. Esa fue la última transmisión clara de Alan Jenkins, un veterano de 10 años con mano firme y una cabeza aún más fría. El siguiente sonido fue un estallido de estática, agudo y violento, como un rayo en la línea. A través del siseo, apenas pude distinguir un único jadeo ahogado. No era un grito, sino más bien el sonido del aire siendo expulsado de los pulmones de un hombre. A esto le siguió algo más. Un sonido que me erizó el vello de los brazos. Un ruido húmedo, de arrastre. El sonido de un peso grande y empapado siendo arrastrado por viejas tablas del suelo. Luego, nada. La radio enmudeció. Avalon 12, ¿cuál es su estado? ¿Jenkins me recibe? La voz de la operadora era tensa, pero con una calma practicada. Silencio. Avalon 12, responda. Agente Jenkins, acuse recibo. Entonces, una nueva voz, aguda y quebrada por el puro y absoluto terror. Era el novato, Carter. Central, agente caído. Necesito refuerzos ahora. Ha desaparecido. Jenkins ha desaparecido. El sheriff Thompson apagó la grabación. El silencio en el despacho era más pesado que una lápida. Carter está de vuelta en el perímetro. Está en estado de shock. No dice mucho, solo se queda mirando la casa,
Dice que miró dentro, vio el haz de la linterna de Jenkins apuntando hacia la escalera principal y luego, simplemente, se apagó. Desapareció en la oscuridad en lo alto de las escaleras. Se me heló la sangre. Los policías no desaparecen sin más. Su equipo no se apaga sin más. El haz de una linterna no es engullido por las sombras. Dijo algo más, añadió Thompson con la mirada fija en mí. Justo antes de que lo retiraran, dijo que vio algo en una ventana del segundo piso. Esperé. Una silueta. Solo la vio por un segundo. Alta, demasiado alta y delgada, como si estuviera estirada. Mi mente, entrenada por años en los Rangers y una década en los SWAT, comenzó a barajar posibilidades de inmediato. Un drogadicto puesto de sales de baño, poseído de una fuerza antinatural. Un culto. Algún psicópata de los bosques tendiendo una trampa. Pero nada de eso encajaba. El silencio, la falta de lucha, la absoluta extrañeza de aquel sonido de arrastre. «Voy a activar el SRT», dijo Thompson, su voz sin dejar lugar a discusión. «Tu equipo. Quiero que estén equipados y en el lugar en 30 minutos. Equipo táctico completo. Las reglas de enfrentamiento son simples. Encuentren a mi agente. Neutralicen todas y cada una de las amenazas que lo impidan. Esto no es una negociación». Solo asentí, la adrenalina ya comenzando su lento y frío ardor a través de mis venas. «Entendido, Sheriff». Mientras salía, mi mente ya estaba acelerada, construyendo el perfil de la misión, repasando los rostros de mi equipo. Foster, Jarrett, Albright, Buckley, equipo Alpha. Éramos la solución del condado para los problemas que no podían resolverse con una placa y una petición amable. Éramos los tipos a los que llamaban cuando los monstruos salían de sus escondrijos. Conduje hasta el centro de respuesta táctica, las tranquilas calles suburbanas pasando velozmente junto a mi ventanilla, surrealistas en su normalidad. Familias durmiendo, televisores parpadeando en las salas de estar. El mundo entero felizmente inconsciente de que una pieza se había soltado, de que el agente Jenkins había cruzado una puerta y había entrado en un lugar donde las reglas ya no se aplicaban. Establecimos un puesto de mando móvil a un cuarto de milla por el camino de acceso desde las puertas de Blackwood. El aire estaba quieto y pesado. Carter estaba allí, sentado en la parte trasera de una ambulancia, con una manta térmica envuelta sobre los hombros. Su rostro estaba pálido, sus ojos abiertos y vacíos, fijos en la oscura masa de la colina donde se erigía la mansión. Parecía un hombre que había mirado al abismo, y éste le había devuelto la mirada. Me acerqué a él, arrodillándome para ponerme a su nivel. «Carter, soy el sargento Holloway. Necesito que me digas exactamente lo que viste». No me miró. Su mirada permaneció clavada en la casa invisible. Su voz era un susurro seco. Estaba en la ventana, el piso de arriba, el ala oeste. «¿Qué era, hijo?», pregunté con suavidad. Finalmente giró la cabeza, sus ojos enfocándose en los míos por primera vez. Estaban llenos de un terror tan profundo que era casi líquido. «No tenía rostro», susurró, mientras una única lágrima trazaba un camino a través de la suciedad de su mejilla. Era solo alargado, una forma larga y oscura. Me miró desde arriba, y creo que sonrió. Me levanté y me volví hacia la colina. La mansión era invisible contra el cielo sin estrellas, un agujero en el tejido de la noche. Pero podía sentirla allí, esperando. Y por primera vez desde mi última misión en el Valle de Pech, sentí un miedo genuino y primario retorcerse en mis entrañas. Esto no era un sospechoso atrincherado. No era una situación con rehenes. Esto era otra cosa. Era una cacería. Y estábamos entrando en la guarida de la criatura. Desde su coche patrulla, Carter seguía mirando. Y mientras yo observaba, levantó una mano temblorosa y señaló. Seguí su mirada de vuelta hacia la colina oscura. Por una fracción de segundo, en una de las ventanas más altas y negras de la mansión invisible, un punto de luz roja y tenue parpadeó. Y luego,
con la misma rapidez, se fue. La pesadilla no había hecho más que empezar. El Centro de Operaciones Tácticas, o el Centro TAC, como lo llamábamos, era una caja de hormigón estéril que olía a aceite de armas y a café rancio. Pero esa noche parecía un santuario. Era nuestra iglesia, y el ritual de la preparación era nuestra oración. El equipo Alfa se reunió bajo las duras luces fluorescentes, el ambiente sombrío y concentrado. Sin bromas, sin estupideces. Todos habíamos oído la cinta. Todos sabíamos lo que era esto. Uno de los nuestros estaba desaparecido. Leland Foster, nuestro experto en brechas, fue el primero que vi. Lo llamábamos ladrillo, por razones que eran obvias para cualquiera que lo viera. Un ex-marine de Force Recon estaba construido como el Lenco Bearcat en el que nos movíamos. 1,93 m de puro músculo y silenciosa competencia. Estaba revisando metódicamente las cargas de su separador hidráulico, sus enormes manos sorprendentemente delicadas con el cableado. Solo me asintió, un reconocimiento silencioso. Era todo lo que necesitábamos. Al otro lado de la sala, Quinn Jarrett, alias Scope, ya estaba realizando diagnósticos. Era nuestro genio tecnológico y francotirador, un tipo que se sentía más cómodo hablando con un ordenador que con una persona. Delgado, nervudo, con gafas sobre la nariz, parecía más un técnico informático que un operador de SWAT. Estaba inclinado sobre una tableta, sus dedos volando por la pantalla. Las comunicaciones son un desastre ahí arriba, Mace, dijo sin levantar la vista. Mucha interferencia atmosférica, o algo. Dean Albright, Doc, estaba desplegando su botiquín médico sobre una mesa de acero. Cada bolsillo, cada vendaje, cada torniquete era revisado una y otra vez. Ex enfermero de la Marina que había servido con los marines en Fallujah, Doc había visto más sangre que un matadero. Era el centro tranquilo de nuestra tormenta, sus movimientos precisos y económicos. Me miró. «Espero llevar esto solo por el peso esta noche, sargento». «Yo también, Doc», respondí, con la voz más tensa de lo que quería. Y luego estaba Owen Buckley, el crío, el más joven del equipo, apenas 25 años, con un rostro que aún no había perdido su aire juvenil. Era un asaltante fenomenal, rápido e intrépido, pero a veces su entusiasmo superaba a su experiencia. Prácticamente vibraba de energía nerviosa, comprobando repetidamente la recámara de su carabina M4A1. «Listo para ir a por él, sargento», dijo tratando de sonar seguro. Vi la tensión en su mandíbula. «Muy bien, escuchen», dije, mi voz cortando el silencioso zumbido de la actividad. «Equípense, equipo completo, entraremos con todo». Los siguientes 15 minutos fueron una sinfonía de movimientos practicados. El raspado de las placas de cerámica deslizándose en los chalecos. El pesado clic-clac de los cargadores de munición encajando en las cartucheras. El siseo de las correas de velcro ajustándose en los cascos. Coloqué el peso de mi chaleco portaplacas sobre mis hombros. La presión familiar un consuelo sombrío. Tomé mi propia M4A1 del armero, el acero frío familiar en mis manos. Acoplé mi designador láser, infrarrojo PEC 15 al raíl, el proceso tan arraigado que era pura memoria muscular. Finalmente, bajé las gafas de visión nocturna GPNVG-18 de mi casco, los 4 tubos dándome una vista panorámica y fantasmalmente verde de la sala de preparación. El mundo se transformó en un paisaje pixelado y alienígena. Estábamos listos para adentrarnos en la oscuridad. Afuera, el Bearcat esperaba al ralentí, su motor un gruñido bajo. El puesto de mando móvil era una pequeña isla de luz en un mar de oscuridad. El sheriff Thompson me encontró en la rampa trasera. Me tendió un rollo de planos viejos y descoloridos. «Son del archivo del condado», dijo. «Fechados en 1912. Es lo mejor que tenemos». Los extendí sobre el capó de un coche patrulla, mi luz táctica cortando un círculo blanco y afilado sobre el quebradizo papel.
La mansión era un laberinto. 3 pisos, un sótano completo, docenas de habitaciones conectadas por una telaraña de pasillos. Anoté los puntos de estrangulamiento obvios, los largos corredores, la gran escalera central que sería una pesadilla ascender. Demasiados puntos ciegos, murmuré. Demasiados lugares para esconderse. La información es la que es, dijo Thompson, su rostro marcado por la frustración. Un agente desaparecido, presuntamente incapacitado o rehén. Un agente en estado de shock. Ni rastro de sospechosos, ni vehículo, ni huellas que no sean las nuestras alejándose de la propiedad. ¿Y la descripción de Carter? ¿La figura en la ventana? Thompson suspiró, pasándose una mano por su rostro cansado. Se aferra a ella, alto, delgado, sin rostro. Honestamente, Mace, el chico está asustado. Podría ser su mente jugándole una mala pasada, pero yo tenía la sensación de que no era así. El plan es simple, dije, volviéndome hacia mi equipo, que se había reunido a nuestro alrededor. Columna estándar de 5 hombres, yo en punta, Crío, a mis 6. Ladrillo, detrás de él para cualquier puerta que no podamos abrir. Doc, nos cubres la espalda. Scope, seguridad en retaguardia y comunicaciones. Entraremos por la puerta principal, la brecha ya está hecha. Despejaremos el primer piso, habitación por habitación, metódica y lentamente. Luego subiremos al segundo. Objetivo principal, localizar a Jenkins. Secundario, identificar y neutralizar la amenaza. Entraremos en silencio, disciplina de radio. Solo señales manuales a menos que sea absolutamente necesario. Todos asintieron. Habíamos hecho ese simulacro 1000 veces, pero esta vez se sentía diferente. El aire mismo parecía cargado, pesado con un pavor silencioso y expectante. Una cosa más, dijo Scope, mostrando un pequeño objeto negro con 4 rotores. Puedo enviar un microdrón para un vistazo rápido. Obtener una imagen térmica del terreno antes de entrar. Buena idea, dije. Hazlo. El trayecto por el sinuoso y descuidado camino de entrada se hizo en completa oscuridad. Los pesados neumáticos del Bearcat, crujiendo suavemente sobre la grava. Los árboles a cada lado eran antiguos y enormes, sus ramas entrelazándose por encima para formar un túnel de negrura absoluta. Cuando la mansión finalmente apareció a la vista, era una silueta dentada contra el cielo de un morado magullado. No parecía abandonada, parecía depredadora. Desembarcamos a 100 metros, los 5 moviéndonos con la economía fluida y sincronizada de un depredador. Scope se arrodilló, sus dedos manejando un pequeño control remoto. El dron cobró vida con un zumbido, un leve zumbido como el de un insecto enfadado, y se disparó hacia la casa. Se deslizó a través de las fauces astilladas de la puerta principal y desapareció dentro. En su pantalla de muñeca vimos la transmisión, una imagen térmica de un enorme y frío gran vestíbulo. Todo era azul y morado, sin firmas de calor. No hay hostiles en la planta baja, parece, susurró Scope. Lo voy a subir por la escalera principal. La transmisión se cortó. No a estática, no a una señal degradada. Simplemente se apagó. La pantalla se quedó en negro. ¡Qué demonios!, susurró el crío. Scope tecleaba furiosamente en su control. La señal se ha ido. Desconexión total. Es como si hubiera dejado de existir. Levantó la vista hacia mí, sus ojos muy abiertos detrás de sus gafas. Eso no es normal, Mace. El transmisor de ese cacharro es de grado militar. No debería simplemente morir. Fue la primera señal, la primera indicación de que las leyes de la física podrían no aplicarse del todo en este lugar. Un nudo frío se apretó en mi estómago. Nos formamos. La columna de 5 hombres, una serpiente de Kevlar y acero, lista para deslizarse por la garganta de la bestia. Tomé la punta, M4 en alto, el mundo un verde reluciente a través de mis GBN. El crío se colocó detrás de mí, su respiración un poco demasiado rápida.
Ladrillo era una montaña a mi espalda. Doc y Scope anclaban la retaguardia. Avanzamos hacia la puerta abierta, cada paso sobre los agrietados escalones de piedra deliberado y silencioso. El aire se volvió más frío, transportando una dulzura tenue y empalagosa, como flores en descomposición. Estábamos a unos pies del umbral, a punto de cruzar de nuestro mundo al suyo, y entonces lo oímos. Desde lo más profundo del opresivo silencio de la casa, un único sonido llegó hasta nosotros. Era débil, delicado y absolutamente aterrador en su contexto. El claro y melódico tintineo de una caja de música. Tocó una melodía simple e infantil durante 3 compases. Luego se detuvo, y el silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. El umbral de la mansión Blackwood era una línea tangible. El aire exterior era denso y húmedo, vivo con el zumbido de una noche de verano. En el momento en que crucé el marco astillado de la puerta principal, fue como sumergirse en un congelador. La temperatura bajó unos buenos 20 grados, un frío muerto y estéril que no tenía nada que ver con el clima y todo que ver con la ausencia. Se aferró a mi piel, filtrándose a través de las capas de mi equipo táctico. El aire era pesado, lleno de un olor que mi cerebro luchaba por procesar. Un extraño cóctel de descomposición y algo agudo, metálico, casi eléctrico. Como carne vieja dejada demasiado cerca de un transformador de potencia defectuoso. Mis GBN pintaban el mundo en tonos de verde luminoso. Estábamos en un gran vestíbulo, de 2 pisos de altura, con una imponente escalera que se curvaba hacia la opresiva oscuridad del 2º piso. El lugar era un mausoleo. Los muebles, envueltos en sábanas blancas como una congregación de fantasmas, permanecían intactos. Una gruesa alfombra de polvo gris lo cubría todo, un manto prístino de abandono depositado a lo largo de décadas, excepto por el suelo. Cortando una línea oscura y nítida a través del polvo, había una mancha ancha y fea. Comenzaba a unos pocos pies de la puerta, y se dirigía directamente hacia la parte trasera de la casa, desapareciendo en un pasillo a nuestra izquierda. Era la marca que Carter había descrito, la que dejó algo pesado y húmedo al ser arrastrado. Jenkins. Me arrodillé, mi guante a apenas unos centímetros de la marca. No era sangre, al menos no del todo. Era un fluido oscuro y viscoso que parecía absorber la luz, negándose a reflejar siquiera el haz infrarrojo de mi PEC 15. Era absoluta y profundamente negro. Hice la señal con la mano. Desplegarse. Despejar el área inmediata. Nos movimos como espectros, nuestras botas sin hacer ruido sobre el mármol polvoriento. El crío barrió a la derecha, su rifle cubriendo la entrada a lo que parecía un salón. Ladrillo y Doc tomaron la izquierda. Scope se quedó atrás, su arma apuntando a lo alto de la escalera, con la cabeza ladeada como si escuchara algo que ninguno de nosotros podía oír. Seguí la marca de arrastre con los ojos, mis sentidos tácticos gritándome. Cada instinto, perfeccionado durante 2 misiones en Afganistán y 100 entradas de alto riesgo, me decía que esto era una trampa. Toda la casa se sentía como las fauces cebadas de una enorme trampa. Despejamos la planta baja con una lentitud meticulosa. Un comedor, una biblioteca, una sala de estar, un invernadero con los cristales rotos por donde enredaderas esqueléticas se abrían paso. Cada habitación era igual, congelada en el tiempo, asfixiada por el polvo y antinaturalmente fría. La marca de arrastre continuaba, un macabro rastro de migas de pan que nos adentraba más en el laberinto. Fue en el pasillo del 1er piso donde noté la primera imposibilidad. Tenía los planos memorizados, el diseño grabado en mi mente. Según los planos, el corredor oeste debería haber sido un tramo sólido de 30 pies de pared de yeso y listones, un soporte estructural principal para el ala superior. Pero no lo era. A mitad de camino, había una puerta, una abertura arqueada y estrecha que simplemente no debería haber estado allí. No estaba en los planos. Parecía tan antigua como el resto de la casa, la madera del marco oscura y deformada. Nos miraba como una boca abierta,
No había puerta, solo un bloque perfecto y rectangular de oscuridad más allá. Sentí una ola de vértigo solo con mirarla, una vertiginosa sensación de incorrección espacial. «Alto», susurré en mi micrófono de garganta, rompiendo el silencio de radio. «Scope, ¿ves esto?» «Lo veo, sargento», respondió él con la voz tensa. «No está en los planos, es incorrecto. Lo tratamos como una habitación sin despejar, un embudo mortal». Me pegué a la pared, mirando hacia la oscuridad. Mis GBN no podían penetrarla. El brillo verde simplemente se detenía en el umbral, como si la oscuridad del interior fuera un objeto sólido que la luz no podía atravesar. Pasé mi láser IR a través de ella. El punto rojo desapareció. No se reflejó en una pared trasera, simplemente se fue, engullido. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal. «Marcándolo como zona prohibida», murmuré. Nos ceñimos a la ruta principal. Continuamos, dejando la puerta imposible detrás. Un silencioso signo de interrogación que podía sentir, observando mi espalda. En el comedor formal, lo encontramos. En el centro del suelo cubierto de polvo, justo al lado de la marca de arrastre, había una pistola. Una Glock 22 reglamentaria. El arma de Jenkins. Me acerqué con cautela, mi rifle apuntando a las sombras en las esquinas de la habitación. Doc se arrodilló a su lado, poniéndose un par de guantes de nitrilo. «El cargador está lleno», informó, su voz un susurro bajo. «Una en la recámara, seguro quitado». Expulsó cuidadosamente el cargador para confirmarlo. 17 balas. Nunca disparó un solo tiro. Esto era peor que encontrar un cuerpo. Un policía, un veterano como Jenkins, moriría antes de entregar su arma. No sueltas un arma cargada a menos que seas físicamente incapaz de sostenerla, o te enfrentes a algo tan aterrador que la idea de luchar ni siquiera se te pasa por la cabeza. No había salpicaduras de sangre, ni casquillos, ni señales de lucha, solo el arma, allí tirada como si la hubieran colocado suavemente en el suelo. «Sargento», la voz de Scope crujió en mi oído, esta vez mezclada con estática. Estoy recibiendo algo en las comunicaciones. Una onda portadora, por debajo de nuestra frecuencia». «Cambia a la alternativa», ordené. «Ya lo hice, está en todas. Un ruido blanco de bajo nivel. Una pausa. La estática siseó como una serpiente. Y hay algo en él. Voces. No voces. Susurros. No puedo entender el idioma. Suena invertido. Una ola de inquietud se apoderó del equipo. Nuestras comunicaciones eran nuestros salvavidas, nuestra conexión entre nosotros y con el mundo exterior. Si estaban comprometidas, estábamos verdaderamente solos aquí dentro. Estábamos formados fuera de la siguiente puerta, preparándonos para entrar en lo que los planos llamaban un estudio, cuando el crío, que mantenía la seguridad en retaguardia, se estremeció de repente. «¿Qué pasa?», siseé. «Movimiento», susurró, su voz temblando ligeramente. Al fondo del pasillo, en la pared, una sombra. Miré hacia atrás. El corredor estaba vacío, bañado en el inquietante resplandor verde de nuestra visión nocturna combinada. ¿Seguro? Sí. Era larga, distorsionada. No coincidía con ninguna de las nuestras. Cuando miré, ya no estaba. Sacudió la cabeza tratando de aclararla. Deben ser mis ojos, la tensión. No creí que fuera eso. Tenía la sensación de que esta casa apenas estaba empezando con nosotros. Las marcas de arrastre nos llevaron al final del pasillo principal, a una única y pesada puerta de roble. Era diferente a las demás. Estaba reforzada con tiras de hierro, y un enorme y oxidado cerrojo de hierro estaba echado. Desde fuera. No era una puerta para mantener a la gente fuera, era para mantener algo dentro. Profundos y frenéticos arañazos marcaban la madera, surcados en el grueso roble. No eran de herramientas, eran de garras, enormes,
Lo que sea que hubiera estado encerrado en esa habitación, había estado desesperado por salir. Los planos la identificaban como la entrada al sótano. El rastro viscoso en el suelo llegaba justo hasta la base de la escalera principal. No iba a la puerta del sótano. Subía. Hacia el segundo piso. Hacia la ventana donde Carter había visto la silueta imposible. No nos vamos a separar para despejar eso, dije señalando la puerta del sótano. Lo que sea que haya ahí abajo puede esperar. El rastro lleva arriba, así que nosotros también. Puse el pie en el primer escalón, la vieja madera crujiendo bajo mi peso. El sonido fue obsceno en el silencio sepulcral. El frío se intensificó y el extraño olor eléctrico se hizo más fuerte. Estábamos subiendo al corazón de la oscuridad. Y supe, con una certeza que se instaló en mis huesos como una enfermedad terminal, que la casa nos había estado esperando. Subir la gran escalera se sintió como ascender a un patíbulo. Cada paso que dábamos era una declaración, una intrusión en un lugar que nos quería fuera. La madera antigua crujía en protesta bajo nuestro peso combinado, el sonido resonando en el cavernoso vestíbulo de abajo. A través de mis GVN, el mundo era un paisaje onírico y surrealista de un verde brillante. Motas de polvo, tan densas como insectos, danzaban en los haces de nuestros láseres IR, y los retratos en las paredes, figuras severas y desvaídas con ojos oscuros y hundidos, parecían seguir nuestro progreso. El aire se volvió más frío, más fino, haciendo de cada respiración un esfuerzo consciente. Podía sentir la presión en mis oídos, la misma sensación que un cambio rápido de altitud. La casa era una olla a presión y la tapa estaba cerrada a cal y canto. Llegamos al rellano del segundo piso, un espacio amplio y abierto que se bifurcaba en dos oscuros pasillos, este y oeste. La marca de arrastre, esa fea cicatriz negra, continuaba por el pasillo oeste, hacia el ala donde Carter había visto la figura. Levanté un puño, señalando un alto. Nos desplegamos, creando un perímetro de 360 grados. El silencio aquí arriba era diferente. Se sentía atento. Hice un gesto al crío, una simple señal hacia el pasillo oeste. La orden era clara: toma la punta, comprueba el pasillo inmediato en busca de amenazas. Era una maniobra estándar, de manual. Él asintió, su joven rostro una máscara de concentración. Dio un paso, luego otro, su M4, en una perfecta posición de guardia baja. Su silueta era nítida contra la oscuridad teñida de verde. Estaba a punto de dar un tercer paso cuando ocurrió. Simplemente, ya no estaba allí. No hubo sonido, ni un grito, ni un destello de luz o una nube de humo. Un momento. Owen Buckley era una presencia sólida de armadura y armamento a 5 pies delante de mí. Al siguiente, el espacio que había ocupado estaba vacío. Desapareció. Fue como si hubiera sido borrado de la existencia entre un latido y el siguiente. El aire donde había estado tembló por una fracción de segundo, como la calima sobre las masas del asfalto, y luego se calmó. Los 4 nos quedamos helados, nuestras mentes negándose a procesar lo que nuestros ojos acababan de ver. ¿Crío? La voz de Scope era un susurro tenso por las comunicaciones. «Buckley, responde». Solo la estática respondió. Un vacío espeso y siseante donde debería haber estado la voz de nuestro compañero de equipo. El protocolo se disolvió. El entrenamiento se evaporó. El instinto primario tomó el control. «¡Owen!», grité, mi voz ronca, y me abalancé hacia adelante, con ladrillo pisándome los talones. Barremos el pasillo con las luces de nuestras armas, los potentes haces blancos cortando la penumbra, desterrando el verde de las GVN. El pasillo estaba vacío. Completamente vacío. El espeso polvo del suelo no había sido alterado más allá del punto donde el crío había estado. No había huellas, ni marcas de arrastre, ni señales de forcejeo. Era como si lo hubieran arrancado del aire. Registramos cada centímetro del pasillo, nuestros haces sondeando las sombras. Nada se había ido. El shock fue un golpe físico,
dejándonos sin aliento y desorientados. Nos habíamos entrenado para emboscadas, para artefactos explosivos, para un hombre con un arma a la vuelta de la esquina. Nunca nos habíamos entrenado para esto. Nunca nos habíamos entrenado para trucos de magia. El pánico, frío y agudo, comenzó a abrirse paso a través de mi compostura profesional. Tuve que reprimirlo, forzar a mi cerebro a funcionar. Scope, ¿alguna señal? ¿Algo? Negativo, Mace. Su unidad de comunicaciones simplemente se apagó. Monitor de ritmo cardíaco, todo. Está desconectado. Y entonces, una nueva voz crepitó en nuestros auriculares. Era Buckley, pero no lo era. El sonido estaba distorsionado, estirado y deformado, como si se estuviera reproduciendo a través de una milla de cable de cobre anegado. Era una voz débil y aguda, llena de un terror sobrenatural. «¡Sargento!», gimió la voz. «Oh, Dios, está en las paredes. Está a nuestro alrededor. Puede vernos». La transmisión se disolvió en un chillido de alta frecuencia, un grito electrónico de agonía que nos hizo arrancarnos los auriculares. El sonido fue un asalto físico, un taladro perforando mi cráneo. Cuando finalmente se detuvo, el silencio que volvió a inundarlo todo fue aún más aterrador. «¿Qué demonios ha sido eso?», respiró Doc, su rostro pálido a la luz reflejada de su arma. Antes de que pudiera responder, algo se movió. Al final del pasillo, a unos 50 pies de distancia, una forma se desprendió de las sombras de una puerta. Durante un único y eterno segundo, fue capturada por los haces superpuestos de nuestras linternas. Mi mente se hizo añicos. La cosa que Carter había descrito era una pálida imitación de la realidad. Era alta, fácilmente 8 pies, e increíblemente demacrada, un esqueleto de hueso y tendón envuelto en una piel grisácea y tensa que parecía pergamino viejo. Sus miembros eran demasiado largos, articulados en ángulos extraños como los de un insecto. Se sostenía sobre 2 piernas que se doblaban hacia atrás como las de un pájaro, y sus brazos, terminados en largas garras afiladas como agujas, colgaban más allá de sus rodillas. Pero la cabeza, Dios santo, la cabeza. Era el cráneo alargado y estrecho de un lobo o un perro salvaje, pero despojado de carne, el hueso brillando húmedamente. Y en lo profundo de las cuencas vacías había 2 puntos de luz roja, apagada y ardiente. No eran ojos, eran brasas de un infierno frío. No se movía como nada vivo. Se contraía, una serie de espasmódicos y desarticulados cambios de posición, como una película saltando fotogramas. Giró su horrible cabeza, las brasas rojas fijándose en nosotros. Luego, con una velocidad que desafiaba la física, fluyó de nuevo hacia la puerta y desapareció. La imagen quedó grabada en el interior de mis párpados. Eso no era un hombre, no era un animal, era una violación de la naturaleza. El shock se rompió. El entrenamiento volvió a fluir, un dique contra la marea de terror. Mi voz era firme, forjada en el hielo del mando. «Equipo Alfa, escúchenme», espeté, mis palabras afiladas y precisas. «Cambio de cargador. Cambien a munición M855A. 1 de rendimiento mejorado. Vamos a atravesar lo que sea esa cosa». El sonido de mi equipo cambiando los cargadores fue un coro metálico y frenético. A partir de este momento, nuestro objetivo ha cambiado. El agente Jenkins y el oficial Buckley se consideran perdidos. Nuestra misión es ahora la supervivencia y la salida. Nos vamos, ahora. Muévanse con determinación. Fuego a cualquier objetivo que no esté confirmado como amigo. Volvemos a la escalera principal. Fue una declaración de derrota, y todos los presentes lo sabían. Ya no éramos los cazadores, éramos la presa. Como si fuera una señal, la caza respondió. En el momento en que nos giramos para retirarnos, un profundo y resonante gemido resonó a través de la propia estructura que nos rodeaba. Una pesada puerta al final del pasillo se cerró de golpe con la fuerza de un cañonazo. Desde una habitación a nuestra derecha,
Oímos el sonido distintivo de pasos pesados, con botas, recorriendo el suelo. Pero habíamos despejado esa habitación. Estaba vacía. La temperatura volvió a desplomarse y pude ver mi aliento empañando el haz de mi linterna. La casa estaba despierta ahora y estaba jugando con nosotros. Nuestra ventaja táctica, nuestro entrenamiento, nuestra tecnología, todo era inútil. Éramos ratas en un laberinto, y el laberinto mismo estaba vivo y nos odiaba. La retirada fue una pesadilla de disciplina táctica contra el miedo primario. Nos movíamos espalda con espalda, un apretado diamante de 4 hombres, cubriendo todos los ángulos mientras nos arrastrábamos de vuelta hacia el rellano. La casa era una sinfonía de guerra psicológica. La risa de un niño resonó desde un dormitorio vacío. El aroma del perfume de mi esposa, un aroma que no había olido en los 5 años desde su muerte, se filtró por debajo de una puerta cerrada. Los susurros en nuestras comunicaciones se intensificaron, convirtiéndose en una parodia enfermiza de nuestras propias voces, murmurando nuestras más profundas inseguridades. Scope no dejaba de sacudir la cabeza, tratando de aclararla. La mandíbula de Doc estaba tan apretada que podía ver los músculos hincharse. Estábamos siendo desmantelados sistemáticamente desde dentro. Llegamos al rellano, la cima de la gran escalera a solo una docena de pies de distancia. La libertad. Pero la casa no había terminado con nosotros. Con un sonido como de huesos astillándose a una escala colosal, la enorme y ornamentada lámpara de araña de cristal, suspendida sobre el vestíbulo, se desprendió de su soporte. No solo cayó, se balanceó hacia abajo como una bola de demolición, un péndulo de 2 toneladas de cristal y hierro, y aniquiló la parte superior de la escalera. La madera explotó, la barandilla desapareció y la lámpara se incrustó en el rellano, bloqueando nuestro camino de escape. Una lluvia de cristal brillante y mortal cayó a nuestro alrededor. Estábamos aislados. ¡Hijo de perra!, rugió Ladrillo, la primera grieta en su estoica fachada. ¡Ruta alternativa!, grité por encima del zumbido en mis oídos. ¡Ala este! Hay una escalera de servicio en los planos. ¡Muévanse! Nos lanzamos al pasillo este. Una imagen especular del que se había tragado al crío. Esto ya no era una operación de despeje metódica. Era una carrera desesperada a través de un laberinto que se reconfiguraba activamente para atraparnos. Las puertas que estaban abiertas en nuestro barrido inicial ahora estaban cerradas y con llave. Un pasillo que debería haber llevado a las escaleras de servicio ahora terminaba en una sólida pared de ladrillo que parecía tan antigua como la propia casa. Los planos eran inútiles. La casa era una entidad viva, que respiraba, y su anatomía era fluida. La criatura no se mostró. Fue más insidiosa que eso. Era un parpadeo de movimiento en el borde de nuestra visión, una sombra que se alargaba imposiblemente bajo una puerta, un sonido de correteo desde el techo directamente sobre nuestras cabezas. Nos estaba acorralando. Scope desplegó su visor térmico, una unidad de mano que acopló a su rifle. Barrió el pasillo que teníamos delante. No tengo nada, Mace. Ninguna firma de calor. Es como si toda la maldita casa fuera un punto frío. Escaneó el techo. Un momento. Se quedó helado, su rostro palideciendo. Esto no está bien. ¿Qué pasa, Scope?, exigí. Mira, dijo mostrándome la pequeña pantalla. El visor mostraba el mundo en tonos de rojo, naranja y azul. Todo a nuestro alrededor era de un azul profundo y frío. Pero donde había estado la criatura, donde sentíamos su presencia, no había una firma de calor. Había un agujero, una mancha de negrura absoluta en la pantalla, un punto tan frío que estaba por debajo del rango del sensor. No era solo que careciera de calor, lo estaba consumiendo activamente. Era un vacío. Estábamos siendo canalizados hacia un dormitorio principal, una vasta y opulenta cámara llena de muebles podridos. Cuando Doc, el último hombre, cruzó el umbral, algo salió disparado de detrás de una pesada cortina de terciopelo. Fue más rápido de lo que el ojo podía seguir.
Un miembro oscuro y quitinoso, delgado como un estoque, y terminado en una punta afilada como una navaja. Se lanzó, cortando la tela táctica de los pantalones de Doc y hundiéndose profundamente en su muslo. Gritó, una brusca inspiración, y tropezó hacia adelante. ¡Me han dado! Me di la vuelta. La cortina estaba inmóvil. Ladrillo la arrancó de la pared con un solo y furioso tirón. No había nada detrás, solo una ventana mugrienta. «Doc, informa», espeté, mi entrenamiento de médico activándose. Estaba sobre una rodilla, su rostro contraído por el dolor. Sacó un vendaje de presión de su botiquín. Es profundo, pero extraño. Iluminó la herida con su luz. Era un corte limpio, de aspecto quirúrgico, de unas 6 pulgadas de largo. Pero no sangraba. No realmente. Unas pocas gotas perezosas de sangre oscura, casi negra, brotaron. Pero eso fue todo. Los bordes de la herida ya se estaban volviendo de un negro purpúreo y necrótico, como si la carne hubiera muerto instantáneamente. Se siente como congelación, gruñó, clavándose una jeringuilla de morfina en su pierna sana. Y fuego, ambas cosas a la vez. Se puso de pie, apoyándose pesadamente en ladrillo. «Puedo moverme, vámonos». Continuamos, con Doc cojeando gravemente, y nos encontramos entrando en una enorme biblioteca de 2 pisos. Las estanterías se elevaban hacia la oscuridad, llenas de volúmenes encuadernados en cuero que se deshacían en polvo. Una estrecha galería recorría el nivel superior. En el momento en que estuvimos todos dentro, las pesadas puertas dobles se cerraron de golpe detrás de nosotros con un estruendo ensordecedor. El sonido de una pesada barra deslizándose en su lugar resonó por la habitación. Estábamos atrapados. «Es una caja de muerte», gruñó Ladrillo, sus nudillos blancos sobre la empuñadura de su escopeta Benelli M4. Y entonces la vimos. En la galería sobre nosotros, se recortaba contra un alto ventanal arqueado. La luz de la luna que se filtraba a través de la mugre perfilaba su forma imposible. Ya no se escondía. Bajó su cráneo canino y nos miró. No rugió ni siseó. Emitió un zumbido bajo y subsónico, una vibración que sentí en mis dientes y huesos. Era el sonido de un depredador que sabía que la caza había terminado. «¡Acribíllenlo!», grité, la orden arrancándose de mi garganta. La biblioteca estalló en una tormenta de caos controlado. Nuestros 3 M4 rugieron, escupiendo fuego y plomo. Vi mis proyectiles, trazadores brillantes en la penumbra, coser el pecho de la criatura. No rebotaron, no parecieron impactar. Simplemente la atravesaron, dejando tenues y arremolinados rastros de humo en el aire, como si estuviéramos disparando a una columna de sombra densa. Las balas golpearon la pared detrás de ella con fuertes y furiosos impactos. Con un movimiento que fue a la vez elegante y absolutamente repugnante, saltó desde la galería. No cayó. Pareció planear, sus largos miembros desplegándose como un murciélago de pesadilla. Aterrizó silenciosamente en el suelo, en el centro de la habitación, a no más de 20 pies de nosotros. Me ignoró a Ladrillo. Se movió hacia el más débil de la manada. Se movió hacia Doctor. Sucedió en menos de un segundo. Antes de que pudiéramos volver a apuntar, se abalanzó. Uno de sus largos y delgados brazos se disparó, las garras del final cerrándose alrededor de la cabeza de Doc. No hubo desgarro, ni cuchilladas, solo una demostración de fuerza imposible y brutal. La criatura lo estrelló contra la estantería más cercana con una fuerza repugnante. El sonido fue un crujido húmedo y percusivo de huesos rompiéndose y órganos reventando. El cuerpo de Doc se quedó flácido, su cabeza con casco colgando en un ángulo antinatural. Se deslizó hasta el suelo, una marioneta rota con los hilos cortados. Una ola de rabia pura y candente me invadió, quemando el miedo. Esa cosa acababa de asesinar a mi amigo, a mi compañero de equipo. Ladrillo también lo sintió. Soltó un bramido sin palabras y cargó hacia adelante,
su escopeta sacudiéndose en sus manos. Disparó a quemarropa a la cara de la criatura. Las pesadas postas del calibre 12, que podían detener el motor de un coche, golpearon el cráneo de la cosa. Esta vez, tuvo efecto. La criatura retrocedió, su cabeza se echó hacia atrás y emitió su primer sonido. Un chillido agudo de estática y retroalimentación que me raspó el interior del cráneo. Era la oportunidad que necesitábamos. ¡La ventana!, le grité a Scope. ¡Reviéntala! Mientras Ladrillo mantenía a la cosa momentáneamente aturdida, Scope y yo giramos nuestros rifles hacia el gran ventanal en el otro extremo de la biblioteca. El cristal, grueso y emplomado, se hizo añicos bajo el fuego concentrado. Trepamos a través del marco roto, cortándonos con los bordes dentados, y nos encontramos en una estrecha cornisa de piedra en el segundo piso, afuera. Había comenzado a llover, un aguacero frío y miserable. Detrás de nosotros, desde la biblioteca, oí rugir la escopeta de Ladrillo 2 veces más. Luego, un grito final y desafiante. Luego el chillido de la criatura, más cercano esta vez, lleno de furia. Y después, un silencio aterrador y definitivo. El mundo fuera de la biblioteca era una pesadilla vertical. Estábamos encaramados en una cornisa de piedra decorativa, de no más de 2 pies de ancho, resbaladiza por la lluvia y aún más por nuestra propia sangre del cristal roto. Debajo de nosotros había una caída vertical de 30 pies hacia una masa negra y revuelta de rosales crecidos en exceso. A nuestra izquierda y derecha, la implacable fachada de piedra de la mansión se extendía en la oscuridad. Estábamos atrapados entre la espada y la pared, solo que la espada estaba dentro y la pared era un jardín de espinas. ¡Ladrillo!, grité de vuelta a través de la ventana destrozada, mi voz ronca. ¡Foster! ¡Informa! La única respuesta fue el redoble de la lluvia y el zumbido bajo y resonante de la criatura, que parecía provenir de las mismas paredes que nos rodeaban. Ladrillo se había ido, Doc se había ido, el crío se había ido. En menos de una hora, mi equipo había sido desmembrado, borrado. El equipo Alpha se reducía a 2. «No responde, Mace», dijo Scope, con la voz temblorosa. Intentaba apoyarse contra la pared, su rostro una pálida máscara de conmoción en los intermitentes destellos de los relámpagos lejanos. Entonces, comenzó el verdadero asalto psicológico. La casa no se contentaba con matarnos, quería quebrarnos primero. «¿Marcus?». La voz en mi auricular era suave, familiar e imposible. Era la voz de mi esposa, Sara. La voz que no había oído desde que le sostuve la mano mientras perdía su batalla contra el cáncer. Era perfecta, su tono exacto, su inflexión suave. Mi corazón se encogió en mi pecho. «¿Por qué me dejaste, Marcus? Hace tanto frío aquí». «No», susurré, cerrando los ojos con fuerza. «No es real». Sabía que era la criatura. Sabía que era un truco, una vil imitación arrancada de mis propios recuerdos. Pero saberlo no detuvo el dolor fantasma, la nueva ola de pena que se estrelló contra mí. Scope gritó a mi lado, agarrándose la cabeza. «¡Haz que pare!», gimió. Pude oír un sonido débil que salía de su auricular. El llanto de un bebé. Su hijo, Leo. Acababa de enseñarme una foto suya esa mañana. Un niño de 1 año sonriente dando sus primeros pasos. «¿Papá? ¿Dónde estás, papá? El hombre oscuro está aquí». «No es real, Quinn», grité, agarrándolo por el hombro y sacudiéndolo con fuerza. «¡Es la casa! ¡Está en nuestras cabezas! ¡Lucha!». Mis palabras parecieron atravesar su terror. Me miró, con los ojos muy abiertos de horror y comprensión. Se arrancó la radio del chaleco y la arrojó a la oscuridad. Yo hice lo mismo. Estábamos completamente aislados ahora, pero al menos estábamos libres de las voces de nuestros fantasmas. Nuestra única vía de descenso era un viejo desagüe de hierro forjado atornillado a la pared, a unos 10 pies a nuestra izquierda. Parecía antiguo, oxidado. Era nuestra única oportunidad.
Fui primero, arrastrándome de lado por la estrecha cornisa, mis dedos encontrando precarios agarres en el mortero entre las piedras. El tubo estaba frío y resbaladizo, el óxido desprendiéndose bajo mi agarre. Envolví mis brazos y piernas alrededor de él y comencé a descender, rezando para que aguantara mi peso. Crujió y se movió, separándose de la pared con un chillido de metal torturado. Pero aguantó. Me deslicé hacia abajo, el hierro áspero rasgando mis guantes y mi uniforme, y caí los últimos 10 pies, aterrizando con fuerza en el espinoso abrazo de los rosales. Levanté la vista justo cuando Scope comenzaba su descenso. Estaba a mitad de camino cuando una sección del tubo se arrancó de la pared. Cayó, aterrizando con un crujido repugnante que resonó incluso por encima de la lluvia. Corrí a su lado. Estaba vivo, pero su pierna izquierda estaba doblada en un ángulo espantoso y antinatural, justo por encima del tobillo. Una fractura abierta. El extremo dentado del hueso sobresalía, de un blanco crudo contra la tela oscura de sus pantalones. Soltó un jadeo gutural y dolorido. No puedo apoyar peso, tartamudeó, su rostro desprovisto de todo color. «Te tengo», dije, levantándolo y pasando su brazo por mis hombros. Era delgado, pero con el peso de su equipo. Era como cargar a un hombre hecho de plomo. Éramos una cosa rota, una criatura de 2 cabezas y 3 piernas que se alejaba tambaleándose de la casa de los horrores. Nuestro objetivo era el puesto de mando, a 1/4 de milla por el camino de entrada. Un tiro directo. Pero los bosques alrededor de la mansión parecían tener otros planes. La disposición familiar de los terrenos había desaparecido. El camino de entrada ya no estaba. Estábamos perdidos en un bosque primigenio que no había estado allí 1 hora antes. Todas las direcciones parecían iguales. Árboles altísimos y esqueléticos, sus ramas arañando un cielo que no ofrecía estrellas, ni luna, ni punto de referencia. La casa se cernía detrás de nosotros, una presencia constante y opresiva, sin importar hacia dónde nos giráramos. Estábamos caminando en círculos. La propiedad era una jaula, y todavía estábamos dentro. Entonces, las sombras del bosque comenzaron a moverse. En el borde de nuestra visión, figuras comenzaron a materializarse desde la penumbra. Eran como la criatura principal, pero más pequeñas, menos sustanciales. Eran altas y delgadas, como manchas de tinta, y se movían con el mismo andar espasmódico y antinatural. No atacaban, solo nos seguían, un perímetro silencioso y cada vez más estrecho de fantasmas. Eran los ecos del horror principal, flanqueándonos, guiándonos, asegurándose de que no hubiera escapatoria. Estábamos exhaustos, sangrando y siendo cazados por una jauría de pesadillas. La esperanza era una brasa moribunda. Seguimos tambaleándonos, el peso muerto de Scope amenazando con arrastrarnos a ambos, los fantasmas del bosque deslizándose silenciosamente a nuestro paso. De repente, desde la mansión, un único y definitivo sonido cortó la noche. El estruendo pesado e inconfundible de una escopeta del calibre 12. La Benelli de ladrillo. Solo un disparo. Luego, un silencio absoluto y final cayó sobre la finca. Supe lo que significaba ese disparo. Ladrillo era un marine. Sabía cuando una posición estaba superada e insostenible. Sabía cuando solo quedaba una bala que importara. No la había usado contra la criatura. La había usado para negar al monstruo su premio. Se me encogió el estómago. Otro amigo perdido. Otro buen hombre borrado. Lágrimas de rabia y pena se mezclaron con la lluvia en mi rostro. Apreté los dientes y arrastré a Scope hacia adelante, impulsado por nada más que una cruda y obstinada rebeldía. Íbamos a salir de aquí. Iba a contarle al mundo lo que le pasó a mi equipo. Y entonces, un milagro. A través de los densos árboles de delante, lo vi. El pulso estroboscópico de luces rojas y azules. Oí el bajo rugido de un pesado motor diésel. Mi corazón dio un vuelco en mi garganta. Eran refuerzos. Era la caballería.
Una ola de alivio tan poderosa que casi me dobló las rodillas me invadió. Ya casi llegamos, Quinn, jadeé dando un último impulso. ¡Lo logramos! Atravesamos la última línea de árboles y tropezamos en el claro cerca de la carretera de acceso. La esperanza, brillante y hermosa, se encendió dentro de mí. Murió con la misma rapidez. La fuente de las luces y el ruido no era un rescate, era una contención. La escena en el borde de la propiedad de Blackwood era de una fuerza controlada y abrumadora. Un segundo Lenco Bearcat, idéntico al nuestro, estaba aparcado en ángulo, sus faros cortando brillantes franjas blancas a través de la oscuridad empapada por la lluvia. Pero no era solo el equipo Bravo de nuestro departamento. Junto a ellos había otros vehículos, furgonetas negras sin distintivos, y un camión de comunicaciones de alta resistencia erizado de antenas. El sheriff Thompson estaba allí, su rostro una máscara de incredulidad, flanqueado por hombres con equipo táctico que era de una clase superior al nuestro. Más elegante, más oscuro, sin parches de identificación. Eran profesionales y no eran de nuestro condado. Nuestra repentina aparición desde la linde del bosque provocó una ola de alarma entre los oficiales reunidos. El equipo Bravo, nuestra unidad SRT hermana dirigida por el teniente Davison, levantó sus rifles por reflejo antes de reconocerme. «¡Holloway!», gritó Davison corriendo hacia nosotros. «Por el amor de Dios, Mace, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está el resto de tu equipo?» Casi me derrumbé, bajando a Scope suavemente al suelo fangoso. «Se han ido, Dave», jadeé con los pulmones ardiendo. «Se han ido todos». Miré más allá de él, mis ojos encontrándose con los del sheriff. «Tienes que retirar a todo el mundo. Tienes que acordonar toda esta zona y llamar a la Guardia Nacional. Llama a la maldita Fuerza Aérea. Tienes que quemar este lugar hasta los cimientos». Mis palabras salieron a borbotones. Un informe frenético y desarticulado de geometría imposible. De una criatura que las balas atravesaban. De mis hombres desapareciendo en el aire. Pude ver la incredulidad luchando con la preocupación en el rostro de Davison. Me miraba como si hubiera perdido la cabeza. Para él, yo era un líder de equipo condecorado, una mano firme, ahora balbuceando sobre monstruos y casas encantadas. Era un caso clásico de psicosis inducida por combate. «Mace, cálmate», dijo su voz apaciguadora. «Te llevaremos a ti y a Jarrett con los médicos. Solo dime a qué te enfrentas. ¿Cuántos tiradores? ¿Qué tipo de armas?» «¡No es un tirador!», grité agarrando la parte delantera de su chaleco. «¿No lo entiendes? No es humano. Vuestras armas no funcionarán. No podéis entrar ahí». Un hombre alto y de rostro sombrío de la unidad sin distintivos se adelantó y puso una mano pesada en mi hombro. «Ya es suficiente, sargento». Su voz era fría, desprovista de emoción. Hizo un gesto a dos de sus hombres, que me apartaron de Davison con suavidad pero con firmeza. El sheriff Thompson parecía dividido, su autoridad siendo usurpada silenciosamente por estos recién llegados. Pero el protocolo era el protocolo. Tenía 4 agentes desaparecidos en esa propiedad. No podía simplemente darlos por perdidos basándose en mi testimonio frenético. «Dave», dijo Thompson, su voz pesada de resignación. «Llévate a tu equipo. Entrada y despeje estándar. Encuentren a mi gente. Encuentren a lo que sea. Quien sea que hizo esto». «Los estás enviando a la muerte», grité, luchando contra los hombres que me sujetaban. Davison solo me dirigió una mirada triste y compasiva. «No los vamos a dejar atrás, Mace». Se volvió hacia su equipo de 8 hombres. «Bravo, conmigo, en columna. Entramos». Se movieron con la misma eficiencia practicada que el equipo Alfa horas antes. Una columna perfecta de 10 hombres. Una unidad formidable de operadores entrenados, armados y decididos. Estaban caminando hacia una picadora de carne. Me vi obligado a observar desde el puesto de mando, con un médico tratando de examinarme en busca de heridas que apenas sentía. Uno de los miembros del equipo Bravo, un joven operador llamado Esposito,
Tenía su cámara de casco sincronizada con el monitor principal en el camión de comunicaciones. La puerta estaba abierta. Podía ver la pantalla. Vi la transmisión en vivo. Una imagen fantasmal y verde de sus GVN, mientras mis amigos y colegas marchaban hacia las mismas fauces abiertas que habían consumido a mi equipo. La transmisión los mostró cruzando el umbral hacia el gran vestíbulo. Estaba tal como lo habíamos dejado, frío, oscuro y silencioso. «Mando, aquí Bravo 1. La voz de Davison llegó, tranquila y clara. Hemos entrado en la estructura principal, sin contacto visual. Comenzaron su barrido, sus movimientos precisos, profesionales. Se agruparon en la primera puerta, entraron en la habitación y la despejaron. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Quizás me equivocaba. Quizás la cosa se había ido. Quizás si tuve un brote psicótico. Entonces, cuando el último hombre del equipo Bravo entró por completo en el vestíbulo, sucedió. La transmisión en el monitor mostró las enormes puertas delanteras, cerrándose de golpe con una velocidad y fuerza imposibles. El sonido, un estruendo ensordecedor, incluso a través del pequeño micrófono de la cámara. Simultáneamente, todas las demás puertas y ventanas visibles en la vista de la cámara se cerraron de golpe al unísono. La casa se había sellado. Las luces de sus armas parpadearon y se apagaron, sumiendo la transmisión de la cámara en la oscuridad absoluta. ¿Qué demonios? La voz de Davison era aguda por la alarma. «Mando, hemos perdido la energía. Todas las unidades cambien a IR. Identificadores de objetivo activados». La vista de la cámara cambió a un modo granulado de baja luz. Por un segundo, solo hubo confusión, gritos de pánico, hombres chocando entre sí en la oscuridad. Y entonces empezaron los gritos. No eran gritos humanos, era un sonido que había oído una vez antes, en la biblioteca. Un chillido de alta frecuencia de estática y metal rasgándose, magnificado por 10. La cámara del casco giró salvajemente cuando Esposito fue arrojado al suelo. La transmisión mostraba imágenes desarticuladas y aterradoras. Un miembro largo y delgado azotando el aire. El destello del rifle de otro operador disparando a ciegas en la oscuridad. La breve y horrible imagen de un hombre siendo levantado en el aire y partido por la mitad. Se desató un tiroteo, un bombardeo frenético e inútil contra las sombras. Al chillido no humano se unieron los gritos muy humanos de hombres muriendo en agonía. Fue una masacre. La transmisión era un borrón caótico de oscuridad, fogonazos y sonidos del pozo más profundo del infierno. Entonces, la cámara apuntó hacia arriba. Por un segundo claro y desgarrador, el rostro de la criatura llenó la pantalla. El cráneo canino sin carne. Las cuencas vacías ardiendo con brasas rojas. Miró directamente al objetivo, directamente a nosotros. La transmisión se cortó a negro. Las transmisiones de radio se disolvieron en un único y ensordecedor estallido de estática. Luego, el silencio. Un silencio absoluto y completo desde la casa. Todos en el puesto de mando estaban paralizados, sus rostros máscaras de horror. El silencio se prolongó durante 10 segundos. 20. Luego vino la respuesta. Las ventanas del segundo piso de la mansión explotaron hacia afuera en una lluvia de cristales y madera astillada. Y cuerpos. 4, 5, 6 cuerpos vestidos con equipo táctico fueron arrojados desde la casa como si fueran de una catapulta, cayendo por el aire para aterrizar en montones rotos y retorcidos en el césped. Fue un gesto de desprecio, un depredador desechando los huesos de su comida. En la quietud conmocionada que siguió, mientras todos los ojos estaban fijos en la horrible exhibición en la casa, un parpadeo de movimiento detrás de mí captó mi atención. Me giré justo a tiempo para ver una de las figuras más pequeñas, parecidas a sombras, emerger de la linde del bosque directamente detrás de donde yacía Scope herido. Antes de que pudiera siquiera gritar una advertencia, se lanzó hacia adelante, sus movimientos antinaturalmente rápidos. Envolvió sus zarcillos humeantes alrededor de mi último compañero de equipo superviviente.
Scope ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de ser arrastrado, silenciosa e irrevocablemente, de vuelta a la sofocante oscuridad de los bosques. Levanté mi arma de servicio y disparé 3 veces al lugar donde había desaparecido. Las balas no alcanzaron más que árboles y noche. Estaba solo. El último miembro del equipo Alpha, el único superviviente de la masacre de la mansión Blackwood, y el monstruo todavía me observaba desde la casa. La masacre en el césped rompió el hechizo de la disciplina profesional. Estalló el caos. Los agentes del perímetro, atraídos por los sonidos de la batalla unilateral, gritaban por sus radios. El sheriff Thompson, con el rostro ceniciento y la compostura destrozada, gritaba órdenes de retroceder, de establecer un perímetro más amplio, de alejar a todo el mundo de esa casa maldita. El elegante equipo táctico sin distintivos ya estaba en movimiento, no retirándose, sino formando un cordón disciplinado. Sus extraños rifles de estilo bullpup apuntando no hacia la casa, sino hacia afuera, hacia los bosques, como si esperaran un ataque más amplio. Mi propio instinto de supervivencia, el núcleo primario de mi entrenamiento de Ranger, me gritaba una cosa: ¡corre! Pero no hacia el caos, no hacia la falsa seguridad de las luces y los vehículos. La criatura de la casa, la entidad principal, había hecho una demostración de fuerza. Había exterminado al equipo Bravo para dejar claro un punto. Pero las cosas más pequeñas, fantasmales, los ecos, una de ellas se había llevado a Scope. Estaban en el bosque. Quedarse al descubierto era un suicidio. Miré hacia la mansión. En una ventana alta y destrozada, la vi de nuevo. La silueta alta y esquelética, una figura de palo de la muerte observando la escena. Sus ojos rojos y ardientes me encontraron, fijándose en mí a través del campo. Sentí una fría curiosidad intelectual en su mirada. Me había dejado vivir. Yo era el que se escapó. Por ahora. Quería una cacería. Tomé mi decisión. Mientras todos los demás estaban concentrados en la carnicería o retirándose por el camino, corrí en la dirección opuesta. Me alejé a toda velocidad del puesto de mando, de la carretera, y me sumergí de nuevo en los oscuros y lluviosos bosques que habían intentado tragarnos antes. Si iba a ser cazado, sería en mis términos, en mi elemento. Ya no era un policía de los SWAT. Era un Ranger, en lo profundo de territorio hostil, tratando de romper el contacto con un enemigo superior. El bosque era un mundo desorientador y hostil. La criatura no me perseguía con pisadas pesadas ni sonidos estrepitosos. Su presencia era más insidiosa. Los susurros comenzaron de nuevo, no en una radio, sino en mi propia cabeza. La voz de Sarah, los gritos asustados de mis compañeros caídos, el tono decepcionado de mi padre de mi infancia. Los reprimí, centrándome en la mecánica de la supervivencia. Moverse, buscar cobertura, observar, moverse de nuevo. Utilicé todos los trucos que había aprendido en las montañas de Afganistán. Caminé sobre rocas para no dejar huellas. Usé el sonido del viento y la lluvia para enmascarar mis movimientos. Coloqué rudimentarios avisadores de ruido, una rama en equilibrio sobre una roca, para alertarme si algo seguía mi rastro. Pero era como intentar burlar a un fantasma. Veía un atisbo de él, un parpadeo de movimiento antinatural en mi visión periférica, una sombra que se desprendía de un árbol y fluía hacia otro. No era solo uno de los fantasmas más pequeños, era el Alfa, el alto. Estaba jugando conmigo. Encontré un profundo barranco tallado por un antiguo arroyo y me deslicé hacia él, apretujándome en un socavón bajo las raíces de un viejo roble. La tierra húmeda estaba fría contra mi espalda. Contuve la respiración, escuchando. Durante minutos, no hubo nada más que el goteo del agua y los latidos de mi propio corazón. Pensé que tal vez lo había perdido. Entonces, una lluvia de tierra y guijarros cayó en cascada desde el borde del barranco, directamente sobre mí. Miré hacia arriba. Estaba allí, mirando hacia la oscuridad donde me escondía.
Su rostro alargado y esquelético estaba a menos de 20 pies de distancia, las brasas rojas de sus ojos clavándose en mí. Había sabido dónde estaba todo el tiempo. Esto era un juego. Ya no había más huida. Estaba entre la espada y la pared. Desenfundé mi M4. Tenía una última herramienta. Accioné el interruptor selector del lanzagranadas M203 montado bajo el cañón. Apunté, no directamente a su cabeza, sino al suelo justo delante de él. Apreté el gatillo. La granada de fragmentación de alto explosivo de 40 milímetros salió del tubo con un golpe sordo y detonó con un crujido ensordecedor. La explosión iluminó el barranco con un destello brillante y momentáneo. Tierra, metralla de roca y astillas de madera estallaron hacia arriba. La criatura fue lanzada hacia atrás desde el borde, emitiendo el mismo chillido infernal de estática y retroalimentación. La explosión me ensordeció, y la onda expansiva me hizo castañetear los dientes. No lo mataría, lo sabía, pero me compraría unos segundos. Salí del socavón y trepé por el otro lado del barranco, con las piernas y los pulmones en llamas. No miré atrás, simplemente corrí. Mi cuerpo estaba fallando. Estaba deshidratado, conmocionado y funcionando con las últimas gotas de adrenalina. Las voces en mi cabeza se hacían más fuertes, más difíciles de ignorar. Mi visión comenzaba a reducirse. Estaba llegando a mi límite, el límite absoluto de mi resistencia física y mental. Pero el entrenamiento, los años de llevar mi cuerpo más allá de sus límites, mantenían mis piernas en movimiento. Un pie delante del otro. Sobrevivir, informar, vengar. Atravesé un matorral de espinas que me desgarró la cara y el uniforme, y tropecé, cayendo de rodillas. Ya no estaba en el bosque, estaba sobre pavimento frío y duro. Una carretera. Unos faros se dirigían hacia mí. Levanté una mano para protegerme los ojos. Una ola de alivio delirante me invadió. Civilización, seguridad. Pero cuando los vehículos se detuvieron chirriando a mi alrededor, vi que no era un convoy del sheriff del condado ni de la policía estatal. Eran vehículos blindados de color negro mate sin distintivos. Hombres con uniformes tácticos negros, sus rostros ocultos por máscaras de gas y cascos balísticos, salieron en tropel, sus movimientos fríos y eficientes. No estaban aquí para rescatarme, estaban aquí para contener la situación. Y yo era parte de la situación. La caza había terminado, pero mi huida solo me había llevado a un tipo diferente de jaula. Los hombres de negro se movieron con una eficiencia aterradora e impersonal. No hubo preguntas, ni desafíos. Simplemente formaron un perímetro a mi alrededor, sus armas extrañas y desconocidas apuntándome con una quietud inquebrantable. No eran policías evaluando una amenaza. Eran científicos manejando un espécimen contaminado. Antes de que pudiera siquiera hablar, uno de ellos, vestido con un traje de protección completo sobre su equipo táctico, se me acercó con un maletín médico. No estaba comprobando si tenía heridas. Sacó una pistola de jeringa y la presionó contra mi cuello. Sentí un pinchazo agudo y una niebla fría y pesada comenzó a extenderse instantáneamente por mi mente. Mis miembros volviéndose de plomo. Mi rifle fue retirado de mis manos con suavidad, pero con firmeza. El mundo comenzó a inclinarse y a nadar. Mientras mis rodillas se doblaban, mi mirada se desvió más allá de los soldados sin rostro. De pie detrás de ellos, iluminado por el frío y blanco resplandor de los faros del vehículo, había otro hombre. Llevaba un traje oscuro simple e impecablemente cortado que parecía completamente fuera de lugar en el caos fangoso y barrido por la lluvia. Era de estatura y complexión medias, con el pelo canoso y pulcro y un rostro tranquilo y analítico. Me observó no con simpatía ni alarma, sino con el interés desapegado de un coleccionista examinando un artefacto raro y potencialmente peligroso. Me miró a los ojos. Hizo un pequeño, casi imperceptible asentimiento al soldado a mi lado, y mi mundo se disolvió en la negrura. Lo último que vi antes de perder el conocimiento
Fue una orden transmitida en una tableta de datos que sostenía uno de los soldados. Las palabras brillaban en un texto blanco y nítido. Activo asegurado. Protocolo Eco. Silencio está activo. El lugar del objetivo será esterilizado. Apagón mediático total. Me desperté por partes, no de una vez, sino en destellos de conciencia fugaces y desarticulados. El zumbido de las palas de un rotor. La sensación de estar atado a una camilla. Un atisbo del suelo muy abajo. Vi la propiedad de Blackwood, pero estaba siendo transformada. Una cúpula masiva y semitranslúcida, como un gigantesco campo de energía, estaba materializándose alrededor de la mansión y los bosques circundantes, sellándola del mundo. Camiones de gran tonelaje con extraños brazos articulados se dirigían hacia la casa. No eran camiones de bomberos, sino algo más industrial, más definitivo. Estaban allí para borrar el lugar, para incinerar cada rastro de su existencia. Mis hombres, sus cuerpos, su sacrificio. Todo estaba a punto de ser reducido a cenizas y secretos. La siguiente vez que me desperté, estaba en una habitación. Era perfectamente blanca, sin costuras y silenciosa. No había ventanas ni puertas que pudiera ver. La luz provenía del propio techo, un resplandor suave y uniforme que no proyectaba sombras. Estaba en una cama sencilla, vestido con un mono gris liso. Me dolía el cuerpo, pero los cortes y moratones habían sido tratados. Era un prisionero, pero esta no era ninguna cárcel que hubiera visto antes. Esto era un laboratorio. Yo era la rata en la jaula. El tiempo no tenía sentido en esa habitación blanca. No sé si estuve allí horas o días. Entraba y salía de una neblina medicada, los horrores de la noche repitiéndose en mi mente, en bucles vívidos y atormentadores. La biblioteca. El crío desapareciendo. El cuerpo de Doc rompiéndose. El sonido de la última resistencia de ladrillo. Finalmente, una sección de la pared se abrió con un leve siseo, revelando al hombre del traje. Entró sosteniendo una delgada tableta, sus caros zapatos de cuero sin hacer ruido en el suelo estéril. Acercó una silla blanca y sencilla, y se sentó a una respetuosa distancia de 10 pies de mi cama. «Sargento Marcus Holloway», dijo. Su voz era tranquila, modulada, como la de un profesor universitario. «Me alegro de ver que está lúcido. Mi nombre no es importante. Puede referirse a mí como el conservador». Solo lo miré fijamente. Mi mente todavía espesa por los sedantes. «Imagino que tiene muchas preguntas», continuó, entrelazando los dedos. «Permítame responder la más apremiante. Lo que usted y sus hombres encontraron en la mansión Blackwood no era un hombre, no era un demonio, no en el sentido bíblico que podría estar pensando. La terminología correcta es entidad depredadora extradimensional, una EDE, o en términos sencillos, un cazador de un lugar que no es el nuestro». Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Mi silencio incrédulo pareció ser la respuesta que esperaba. «Estas incursiones», prosiguió, «son raras pero no inauditas. Nuestra organización existe para monitorearlas y contenerlas. Llamamos a estos eventos ecos. La entidad a la que se enfrentó era un espécimen inusualmente agresivo y poderoso. Rompió su contención. El protocolo que presenció, eco-silencio, es nuestra respuesta. Aislar, esterilizar, borrar. Habló de la erradicación de todo mi equipo y de la aniquilación de toda evidencia con el mismo tono desapasionado que uno podría usar para describir el control de plagas. Usted, Sargento Holloway, nos presenta una situación única. Es la primera persona que ha tenido contacto directo y prolongado con una entidad de esta clase y ha sobrevivido. Nuestro objetivo es un resultado cero. Usted es la única variable que no pudimos controlar. Se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos atentos. Su mundo, el que conocía hace 48 horas, ya no existe. Para ese mundo, el sargento Marcus Holloway, junto con el resto de los equipos Alfa y Bravo del SRT del condado de Avalon,
murió heroicamente en un trágico accidente de entrenamiento que involucró una repentina explosión de gas. Se celebrará un funeral la próxima semana. Su familia recibirá una pensión completa y una medalla por su valor. Su historia, tal como la conoce, ha terminado. Un pavor frío, más pesado y profundo que cualquier cosa que hubiera sentido en la casa, se apoderó de mí. También me estaban borrando. Era un fantasma, un cabo suelto. «Lo que nos lleva a su futuro», dijo el conservador, su voz bajando ligeramente. «Tal como es». El interrogatorio fue una excavación clínica y brutal de mi trauma. Durante días, el conservador se sentó conmigo en esa habitación blanca, sus preguntas implacables y precisas. No me preguntó cómo me sentía, me preguntó sobre la criatura. «Describa su locomoción de nuevo, sargento. ¿Era fluida o estocástica? Sus vocalizaciones. ¿El tono era modulado o era una frecuencia constante? Cuando atravesaba la materia sólida, ¿había alguna variación de temperatura? ¿Algún olor?» Me hizo revivir cada segundo de la pesadilla. Describí la puerta imposible, los susurros en la estática, la forma en que las balas pasaban a través de la criatura como si fuera humo. Relaté la herida negra y sin sangre en la pierna de Doc. Expliqué cómo usaba nuestros propios recuerdos en nuestra contra, convirtiendo en armas nuestro amor y nuestro dolor. Con cada detalle que le daba, tomaba notas meticulosas en su tableta. Su expresión nunca cambiaba de una de curiosidad académica y desapegada. No era un superviviente, era un dato. Era la caja negra recuperada de un accidente, y él estaba extrayendo pacientemente los últimos y horribles momentos del vuelo. Cuando finalmente estuvo satisfecho, cuando yo era una cáscara vacía y exhausta, se reclinó en su silla y me expuso mis opciones. «Como le expliqué, sargento, su antigua vida se ha ido», dijo, su tono práctico. «El registro oficial está sellado. Usted es, a todos los efectos, un hombre muerto. Esto le deja con 2 caminos a seguir». Levantó un dedo. «Camino 1. Podemos proporcionarle un retiro tranquilo, cómodo y permanente. Una instalación segura, muy parecida a esta. Estaría bien cuidado. Sin embargo, su recuerdo de estos eventos es un riesgo. Sería suprimido, químicamente. Pasaría el resto de sus días en un estado pacífico y sin sueños, sin recordar nunca a su equipo, la mansión o esta conversación». Levantó un segundo dedo. «El camino 2 es más exigente. Lo que ha presenciado, lo que ha sobrevivido, lo ha hecho excepcionalmente cualificado. El mundo que creía conocer es una mentira cómoda, sargento. Un fino velo de normalidad extendido sobre un abismo de realidades aterradoras. Mi organización es la custodia de ese velo. Nos paramos al borde del abismo y luchamos contra las cosas que intentan salir. Estamos mal financiados, con poco personal, y siempre buscamos personal con el tipo de experiencia adecuado. El tipo de experiencia que no se puede simular». Dejó que la oferta flotara en el aire estéril. Una elección entre el olvido y una vida dedicada a cazar pesadillas. Una elección entre olvidar a mi equipo y vengarlos. No era una elección en absoluto. Me miré las manos, los nudillos todavía en carne viva y amoratados. Vi el rostro de ladrillo, resuelto hasta el final. Vi a Doc, tratando de salvarse. Vi al crío, lleno de valiente e insensata juventud. Vi a Scope, un buen hombre y un padre reciente, arrastrado a la oscuridad. Olvidarlo sería la traición final. Sus muertes tenían que significar algo. «Estoy dentro», dije, mi voz ronca pero firme. El conservador se permitió una pequeña y delgada sonrisa. Pensé que diría eso. La transición fue inmediata. La habitación blanca fue reemplazada por una serie de otros entornos estériles. Salas médicas donde me pincharon, me examinaron y me escanearon médicos que nunca pronunciaron una palabra. Salas de evaluación psicológica donde relaté la misma historia a analistas cuyos rostros nunca vi. Y finalmente, un transporte. Un vuelo silencioso y sin ventanas que terminó en un lugar que parecía estar muy profundo bajo tierra.
La base era una ciudad en una caverna. Un complejo en expansión de hormigón y acero, zumbando con una energía baja y poderosa. Vi gente allí, moviéndose con un propósito silencioso. Hombres y mujeres con uniformes negros, algunos con la mirada endurecida de los soldados, otros con el aire distraído de los científicos. Me di cuenta de que todos eran como yo, supervivientes, testigos, personas cuyas vidas habían sido irrevocablemente rotas por un vistazo detrás del velo, y que habían elegido luchar en lugar de olvidar. Me llevaron a un pequeño y espartano dormitorio. Sobre la cama había un uniforme nuevo, negro, funcional, sin nombre ni insignia de rango. Solo había un único parche en el hombro, un simple círculo negro, dentro del cual una serie de ondas de sonido dentadas se aplanaban abruptamente en una línea recta y silenciosa. Eco, silencio. Me llevaron a una armería que hacía que el centro TAC de los SWAT pareciera un baúl de juguetes. Las armas eran elegantes, angulares y vagamente futuristas. Me entregaron un rifle. Tenía el peso y el equilibrio familiares de un M4, pero su cajón de mecanismos era más voluminoso, con conductos azules brillantes recorriendo su longitud. Una carabina fásica M7, dijo el intendente, un hombre canoso con el rostro lleno de cicatrices. No dispara balas, dispara un pulso enfocado de energía disonante. No matará a las cosas de nuestro mundo mejor que el plomo, pero hace maravillas con las cosas que no deberían estar aquí. Me llevaron a una sala de reuniones, un anfiteatro escalonado frente a una pantalla de visualización masiva. El conservador estaba en el podio. Abrió un archivo. Estaba etiquetado como Evento de Incursión 734B. La pantalla mostraba imágenes temblorosas de una operación minera en el Ártico profundo. Mostraba a mineros huyendo aterrorizados de algo que estaba saliendo del hielo. Un horror insectoide y cristalino que destrozaba a los hombres con sonido de alta frecuencia. Abrió otro archivo. Imágenes de cámaras de seguridad de 1 metro de Tokio. Un andén abarrotado. Una distorsión en el aire. Gente gritando mientras una criatura hecha de sombras vivientes se desplegaba desde una esquina y comenzaba a absorberlos. Mi lucha en la mansión Blackwood no fue una anomalía. Fue un martes cualquiera. Me quedé allí viendo el silencioso espectáculo de terror, y lo entendí. Mi guerra no había terminado. La primera había terminado. La guerra contra los hombres. Esta nueva guerra, la guerra secreta contra lo imposible, acababa de empezar. Más tarde, estaba de pie frente a mi nueva taquilla, la M7 pesada en mis manos. Ya no era el sargento Marcus Mace Holloway, de la oficina del sheriff del condado de Avalon. Ese hombre estaba muerto, enterrado con sus amigos. Ahora era otra persona, un fantasma, un arma, un testigo que había mirado al eco silencioso y había sobrevivido. Una luz roja comenzó a parpadear en un tablero de estado al otro lado de la sala. Una alerta. En algún otro lugar, en otra casa oscura, en otro rincón olvidado del mundo. Algo acababa de colarse. Un nuevo equipo se estaba preparando, y esta vez yo estaría con ellos.